Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la apostasía en 3 periodos, ¿no? Vamos a observar con la ayuda del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que la apostasía también se vio reflejada bajo el periodo del Antiguo Testamento, y también vamos a ver bajo el Nuevo Testamento. También vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento surgieron o aparecieron los falsos maestros. Y también el tercer periodo vamos a ver en la época moderna que nosotros ahora estamos. Vamos a ver la época moderna. Hoy en día también hay apostasía, y mucha apostasía. Muchos se han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Se han desviado. Ya no son fieles a la palabra, a la enseñanza de la verdadera doctrina, ¿no? Vean cómo dice la escritura en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, en su capítulo 6, Primera de Timoteo, en su capítulo 6, en el versículo 3 nos enseña algo muy importante. Vean, vamos a leer este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así nos enseña la bendita escritura en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, ¿no? Que si algunos enseñan otra cosa, ¿sí? Si algunos enseñan algo que no está conforme a la doctrina, conforme a la piedad, conforme a lo que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles, a los profetas, sí, dice que no, que estas personas están envanecidas, nada saben y deliran sobre esas cuestiones, ¿no? Por eso, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos estudiar la palabra de Dios continuamente, debemos estudiar, analizarla, profundizar, amados hermanos. Bien, por eso nosotros como cristianos en Cristo Jesús debemos ir analizando, ir examinando la palabra de Dios. Recordemos que la palabra, la palabra apostasía del griego ya lo habíamos observado en la enseñanza en la clase anterior. Viene del griego que significa afistemi. Afistemi. Recordemos que esta palabra, amados hermanos, afistemi, tiene una profunda revelación que nos enseña y nos dice que significa renunciar a la fe, apartarse de la verdad, abandono, rebelión en contra de la verdad de Dios, volver atrás, recaer. En sentido espiritual, es darle la espalda a Dios, rebelarse en contra de la verdad de Dios. ¿Cómo les puedo decir? Nos rebelamos, pues, en pocas palabras, ante la palabra del Señor. Y eso no debe pasar entre nosotros como cristianos. Nosotros no debemos rebelarnos ante la máxima autoridad, que es la máxima autoridad. Vamos a ponerla aquí, amados hermanos. La, la autoridad de las escrituras, amados hermanos.
Nosotros no debemos rebelarnos ante la autoridad de las Escrituras. Nosotros como cristianos no debemos rebelarnos ante la autoridad de las Escrituras, porque la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque fue inspirada, fue exhalada de parte de Dios, ¿no? Por esa razón nos enseña ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿no? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, amados hermanos, no debemos rebelarnos ante la palabra de Dios, la autoridad. Debemos tener la autoridad de la palabra de Dios. Toda enseñanza debe pasar por la lupa de las Escrituras para que nosotros no seamos engañados, ¿sí? No seamos burlados, amados hermanos, como algunos prácticamente se dejan llevar por doctrinas, ¿no? Por ejemplo, vean cómo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9, vean, Hebreos capítulo 13, versículo 9, cómo nos enseña la bendita Escritura, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere dar a demostrar? Vean cómo dice. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas, ¿no? Ahí podemos observar doctrinas, dice la palabra de Dios en Hebreos, doctrinas, dice la bendita Escritura, doctrinas diversas. Diversas. Y dice, extrañas, ¿no? Extrañas. Ahí podemos ver, no debemos nosotros dejar guiar por estas doctrinas extrañas. Vamos a buscar cómo dice este capítulo, este versículo en Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Vamos a observar en otra versión. En esta versión dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. No dependen de las reglas sobre los alimentos que nada sirven a quienes las siguen, ¿no? Bueno, cuando dice aquí en nuestra versión en la Reina Valera 1960, cuando dice viandas, dice viandas, ahí se está refiriendo a los alimentos, a las comidas, ¿no? Prácticamente los hebreos, los hermanos de aquí, los falsos, estaban enseñando que deben guardar ciertas viandas para poder tener una comunión más íntima con Dios. Por eso dice, no se deje llevar por esas diversas doctrinas y extrañas, sino que afirmen con su corazón, con la gracia de Dios, y manténgannos firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? Bien, por esa razón, amado hermano y amada hermana, nosotros como cristianos vamos a estudiar este periodo, la apostasía en 3 periodos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la época moderna. Hoy en la actualidad, hasta dónde ha llegado ya la apostasía, hasta dónde han apostatado ya, hasta dónde se han desviado por esas doctrinas diversas y extrañas, ¿no? Que ya no aparentan o ya no están, mejor dicho, en la palabra de Dios. Y muchos siguen la apostasía, muchos siguen lo que es la apostasía, muchos se desvían por falta de conocimiento, ¿sí? Porque la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras no está en su vida diaria, en su vida ejemplar, no está en su vida. Por esa razón, muchos se desvían de la palabra de Dios, ya no quieren y no examinan, no investigan, ¿sí? Como nos enseña la palabra de Dios. Así como recordemos, el apóstol Pablo cuando llega, podemos ver en el libro de los Hechos, ¿no?
En el libro de los Hechos nos enseña cómo nosotros debemos ser como cristianos, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos, vean. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ver en Hechos capítulo 17, del versículo 10 al 11. Vean cómo estos hermanos, amados hermanos, llevaban a cabo la palabra de Dios. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Ahí podemos ver, escudriñar. Lo mismo que Jesús enseñó en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. Esa palabra escudriñar significa hacer pozos, investigar, indagar, sumergirse en la palabra de Dios, amados hermanos. Así los hermanos de Berea, y lo que Pablo predicaba, ellos lo traían a la escritura. ¿Para qué? Para que ellos no fueran desviados por doctrinas diversas y extrañas. No, ellos confirmaban lo que Pablo decía a través de la escritura, ellos lo confirmaban. Por eso nosotros debemos confirmarlo con la palabra de Dios, amados hermanos, ¿sí? Vamos ahora para empezar este breve estudio. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites el día de hoy poder meditar en tu palabra, examinar tu escritura, Señor. Usted es el Dios todopoderoso. Ayúdanos en estos momentos, que tu Santo Espíritu sea iluminándonos. Ilumina a cada hermano y cada hermana que vaya a escuchar esta enseñanza, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces sobre estas épocas.